Imagínate que tienes una enfermedad mortal. Solo existe una cura. Corres a la farmacia, desesperado, pero cuando llegas no hay un farmacéutico. Hay 30.000 personas gritando. Uno te dice, tómate la pastilla azul, es la única que salva. Otro te grita, no, la azul es veneno, tómate la roja. Un tercero te dice, no necesitas pastillas, solo necesitas sentir que te curas. Y un cuarto te dice, la farmacia es un invento, cúrate tú solo en casa. Todos tienen el mismo manual de medicina en la mano. Todos citan el mismo libro, pero todos te dicen cosas contrarias. Si tomas la decisión equivocada, mueres. ¿Cómo te sentirías? ¿Confundido? ¿Aterrado? ¿Paralizado? Bienvenidos a la realidad del cristianismo en 2025. Bienvenidos al escándalo de la división. Nos dijeron que la reforma protestante trajo la luz. Nos dijeron que la sola escritura trajo la verdad al pueblo. Pero los datos no mienten. Hoy existen más de 30.000 denominaciones cristianas diferentes, y cada semana se crea una nueva. Es un laberinto de espejos donde la verdad se ha convertido en una opinión. Hoy no vamos a usar eufemismos. Vamos a preguntarnos, ¿es esto lo que Jesús quería? ¿Quería Jesús un caos de opiniones o fundó una institución para protegernos de nosotros mismos? Vamos a viajar a una ciudad alemana en 1534 para ver qué pasa cuando la interpretación bíblica se sale de control. Y vamos a descubrir por qué, para miles de personas hoy, el único camino para salir de la confusión es volver a Roma. Para entender el peligro de la confusión, no necesitamos teología, necesitamos historia. Vámonos a 1534. La Reforma acaba de estallar. La idea de que cualquiera puede interpretar la Biblia corre como la pólvora. En la ciudad de Münster, un grupo de anabaptistas radicales decide llevar esto al extremo. Llegan unos profetas, Jan Mais y Jan van Leyden. Ellos leen la Biblia y dicen, el Espíritu Santo me dice que Münster es la nueva Jerusalén. Expulsan a los católicos, toman el control de la ciudad y empiezan a interpretar la Biblia sin tradición. El resultado, deciden que, como en el Antiguo Testamento los patriarcas tenían muchas mujeres, la poligamia es obligatoria. Jan van Leyden se casa con 16 mujeres. Deciden que el comunismo absoluto es bíblico. Queman los títulos de propiedad. Se declaran reyes del mundo. La ciudad se convirtió en una película de terror, hambre, locura, despotismo, todo justificado con versículos bíblicos. ¿Por qué te cuento esto? ¿Para decir que todos los protestantes son así? No, por supuesto que no. Te lo cuento para demostrar un punto lógico irrefutable. Un libro no puede leerse a sí mismo, sin una autoridad externa que diga, esta interpretación es correcta y aquella es una locura. La Biblia puede usarse para justificar cualquier cosa, desde la poligamia hasta el suicidio en masa de las sectas modernas. El protestantismo abrió la caja de Pandora, eliminó al Papa, pero creó 30.000 pequeños papas. Cada pastor, cada creyente con una Biblia en la mano, se convierte en la autoridad suprema. Y cuando todos son autoridad, nadie lo es. Eso no es libertad, eso es anarquía espiritual. Ahora, vamos a un problema aún más profundo. Un problema matemático. Si la Iglesia Católica es la gran ramera, como dicen algunos fundamentalistas, si la Iglesia se corrompió con Constantino en el siglo IV, entonces tenemos un problema gigantesco. Significa que desde el año 300 hasta el año 1500 Jesucristo fracasó. Piénsalo. Jesús prometió, las puertas del infierno no prevalecerán. Prometió, yo estaré con vosotros todos los días. Si la verdadera fe desapareció durante 1200 años hasta que llegó Lutero, entonces Jesús mintió. Entonces las puertas del infierno sí prevalecieron. Esta es la teoría del gran paréntesis, la idea absurda de que el Espíritu Santo se tomó unas vacaciones de un milenio. Pero cuando un protestante intelectualmente honesto empieza a leer historia, se topa con un muro. Se encuentra con el cardenal John Henry Newman. Newman era un anglicano inglés del siglo XIX. Odiaba a la Iglesia Católica. Decía que el Papa era el anticristo. Pero Newman cometió un error. Empezó a leer a los padres de la Iglesia, a los cristianos del año 100, 200, 300, y se quedó helado. Descubrió que los cristianos del año 100 no eran bautistas, no eran luteranos, creían en la presencia real de la Eucaristía, creían en la autoridad de los obispos, veneraban las reliquias de los mártires, rezaban por los muertos, llamaban a la Iglesia católica. Newman escribió la frase que ha convertido a miles de personas. Profundizar en la historia es dejar de ser protestante.
No puedes leer los documentos del año 150 y seguir creyendo que la Iglesia Católica es un invento medieval. La historia es el antídoto contra la confusión. La Iglesia no cayó del cielo en 1517. La Iglesia es un árbol que ha crecido, sí, pero el tronco es el mismo desde el año 33. Pero dejemos la historia y hablemos de ti, de tu corazón. Hay una carga psicológica brutal en el protestantismo moderno que nadie admite. La carga de tener que decidir qué es verdad. Imagina que cada domingo tienes que decidir si tu pastor tiene razón. Estará interpretando bien este versículo. El pastor de la otra calle dice lo contrario. ¿Y si me estoy equivocando de iglesia? ¿Y si no soy un verdadero cristiano? Esa ansiedad, esa duda constante, es agotadora. Te convierte en tu propio Dios. Tú eres el juez final de la verdad, y tú sabes en el fondo que no eres infalible. Sabes que tus emociones cambian. El catolicismo ofrece algo que el mundo moderno odia pero necesita desesperadamente: autoridad. El magisterio de la iglesia no es una jaula, es una barandilla en un acantilado. Cuando la iglesia dice, esto es verdad, no lo dice para oprimirte, lo dice para que puedas descansar, para que no tengas que reinventar la rueda teológica cada mañana. Chesterton lo decía genial: la iglesia es lo único que nos salva de la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Si tu iglesia cambia su doctrina sobre el matrimonio o la vida porque la cultura ha cambiado, entonces no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo a la moda. La Iglesia Católica es la única institución que tiene la valentía de ser impopular, de decir no cuando todo el mundo dice sí, y esa solidez, esa roca, es la única cura para la confusión moderna. Y aquí llegamos a la diferencia nuclear. El protestantismo es una religión del libro, el catolicismo es una religión de la carne. En una iglesia protestante el clímax es el sermón. Si el pastor es bueno, te emocionas; si es malo, te aburres. Todo depende del hombre. En una iglesia católica el sermón puede ser terrible, la música puede ser desafinada, pero el milagro ocurre igual. El cielo baja a la tierra, el pan se convierte en Dios. El Dr. Scott Hahn era un pastor presbiteriano anticatólico brillante, un genio de la Biblia. Un día decidió ir a una misa solo para ver. Llevaba su Biblia para encontrar errores, pero mientras escuchaba la liturgia se quedó paralizado. Escuchó frases del Apocalipsis, de Isaías, de los Salmos, y cuando el sacerdote levantó la hostia y dijo, «Este es el Cordero de Dios», Scott Hahn entendió todo. Se dio cuenta de que la Biblia no estaba hecha para ser leída en un sofá, estaba hecha para ser vivida en la liturgia. Entendió que el protestantismo le había dado el menú, pero el catolicismo le estaba ofreciendo la comida. Salió de allí llorando y dijo, «Estoy en casa». La confusión se acaba cuando dejas de buscar ideas sobre Dios y empiezas a comer el cuerpo de Dios. Esa es la seguridad que ninguna denominación, por muy carismática que sea, te puede dar, la presencia real. Vivimos en un mundo de opiniones, un mundo líquido. Puedes pasarte la vida saltando de iglesia en iglesia, buscando la que se adapte a ti, la que tenga la mejor música, la que te haga sentir bien. Eso es consumismo espiritual. O puedes hacerlo más difícil, lo más valiente. Puedes aceptar que la verdad existe y que no depende de ti. Puedes aceptar que Jesús no dejó huérfanos, que dejó una familia visible, organizada, con una cabeza y un cuerpo. El camino católico no es fácil, exige humildad, exige obedecer a algo más grande que tu propio ego. Pero es claro, es una línea recta que une a los apóstoles con el Papa Francisco y que te une a ti con ellos. Se acabaron las dudas de quién tiene razón. Roma ha hablado. La duda ha terminado. Si sientes ese cansancio en el alma, ese agotamiento de ser tu propio guía espiritual, quizás es hora de dejar de luchar contra la historia. Quizás es hora de soltar el timón y dejar que la barca de Pedro te lleve. Yo sé que este video es fuerte, sé que toca fibras sensibles, pero la verdad no siempre es cómoda. Si eres protestante y esto te ha movido el piso, no te asustes. Investiga. Lee a los padres de la iglesia. Lee sobre la historia del canon bíblico. Si quieres seguir explorando la verdad sin filtros, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video vamos a destapar otra caja de Pandora. ¿Por qué la Biblia no es suficiente? Los versículos que Lutero no quería que leyeras. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido esa parálisis por tantas denominaciones diferentes? ¿Crees que la unidad es posible fuera de Roma? Quiero leerte. Soy tu hermano Padre Daniel, y recuerda, todos los caminos llevan a Roma, pero solo uno te lleva al cielo completo.